Mi consejo es que no se presionen, que primero hagan una lista de metas y abajo de esas mismas metas establezcan planes y que cada día se esfuercen por hacer planes para lograr una sola meta, no todas al mismo tiempo. Hola a todos y bienvenidos a Viajes FM. Y en esta semana vamos a tener una entrevista con un amigo mío que se llama Jared. Nos conocimos un poco en la misión, pero vamos a hablar un poquito en cuanto a su historia, un poco de su experiencia y en especial de cómo es para alguien servir como un misionero y regresar a casa y todo lo que conlleva. Así que bienvenido, Jared, y gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, mi estimado, pues es algo gratificante el poder verte de nuevo después de hace mucho tiempo, poder escucharte y saber que estás cumpliendo con tus progresos, con tu progreso y tus metas que te planteaste después de la misión. Es un ejemplo a seguir lo que has hecho. Muchas gracias. No, gracias a ti. De hecho, pienso lo mismo de ti. Entonces, va a ser una conversación interesante. Y, ¿sabes? Pues para comenzar, pues remontémonos un poco al principio, tal vez al Jared chico, ¿no? ¿Tú siempre fuiste miembro, fuiste converso? ¿Cómo fue tu relación con la iglesia antes de la misión? Bueno, antes de la misión, yo pues nací dentro de la iglesia, nací dentro del convenio. Mis padres se bautizaron cuando eran jóvenes, mi papá a los 16 años aproximadamente y mi mamá a los 25. Después de eso, mi papá es de Hidalgo y él, después de la misión, él sirvió en Puebla, viajó para Guadalajara. Aquí estuvo soltero un buen tiempo, hasta los 30 años, y conoció a mi mamá en una actividad jazz. Después, pues se casaron. Una historia muy larga y de hecho muy similar a la de mi esposa y a la mía. Pero pues sí, nací dentro del convenio, mi meta siempre fue servir una misión. Me bauticé a los 8 años, me dieron el sacerdocio de Aarón, siempre fui activo, fui muy activo en la iglesia, tuve algunos llamamientos en los foros del sacerdocio arónico. Me gradué de seminario, participo de instituto. Ah, pues interesante. Entonces, pues como comentas, ¿no? Esto ha sido algo que pues siempre ha sido parte de tu vida, ¿no? La iglesia, el evangelio, también pues la creencia, ¿no? Y el testimonio también fue algo que estuvo ahí siempre. Entonces, pues ahorita que vemos esto, pues entremos un poquito entonces en lo que es la misión, ¿no? La misión y el tiempo que serviste, parecido al mío, que es justo donde nos conocimos, fue un poco del servicio regular al que todos están acostumbrados y al de la pandemia. Entonces, ¿podrías compartirnos un poco tanto cómo fue la misión para ti, cómo fue la experiencia y cómo fue servir en esas circunstancias específicas? Bueno, fue un contraste muy, un contraste muy marcado, ya que pues antes de la pandemia nosotros salíamos a tocar puertas, hablábamos con las personas en la calle y de hecho fue quizá un tiempo muy difícil porque yo tiendo a no ser muy sociable. No era muy sociable antes de la misión. Entonces me daba miedo mucho hablar con las personas. La primera vez que hablé con una persona me puse nervioso y le dejé todo el trabajo a mi compañero. Este, Antes de la pandemia, me acuerdo que cuando llegué a la misión me di cuenta de que mi testimonio que tenía antes de la misión no fue suficiente para llegar a la misión, para hacer las actividades de la misión. Debido a que pues honestamente no había leído completo el libro de Mormón y me lo propuse leerlo en la misión. Entonces no había leído completo el libro de Mormón. Este, Tenía un testimonio de la iglesia, sabía que era verdadera, pero cuando llegué a la misión conociste Tijuana y te diste cuenta de que en Tijuana hay muchísimas iglesias.
Incluso decíamos que había más iglesias que Oxxos. Entonces, eso hizo que cuando hablaba con las personas antes de la pandemia en la calle, mi testimonio, como quien dice, tambaleó un poco, porque conocía diferentes puntos de vista y notaba que yo tenía la misma creencia en Jesucristo, pero que no lo conocía completamente. No lo conocía muy bien ni a Jesucristo ni a mi Padre Celestial, a Dios, no lo conocía muy bien. Entonces, eso hizo que yo quisiera regresarme a casa porque sentía que no estaba preparado para hacer una misión y cuando yo una mañana me levanté, le pedí al Señor que me ayudara a encontrar respuesta a las dudas que estaban surgiendo al conocer personas nuevas con creencias, con la misma creencia, pero con diferentes puntos de vista. Yo le pedí que me ayudara a encontrar respuesta. Entonces, el Señor me empezó a ayudar por medio de mi estudio personal y con mi compañero a encontrar respuesta a mis preguntas y eso hizo que se fortaleciera mi testimonio. Entonces, durante el año estuve como 13 meses eh, fuera de la pandemia y 11 meses cuando empezó la pandemia, entonces fue un cambio muy radical, porque cuando llegó la pandemia, lo voy a decir así tal cual, muchos de nosotros dejamos de hacer o de hacer los hábitos que teníamos como misioneros, los dejamos de hacer. Entonces, no sabíamos qué estaba pasando, fue algo que nos llegó así como de sorpresa. Entonces, como nosotros no tenemos teléfonos en la misión, no teníamos teléfonos en la misión, no llegaban noticias sobre lo que estaba pasando en el mundo, era muy difícil controlar cierta parte por parte de los líderes de la misión, como los líderes de zona, líderes de distrito, asistentes e incluso el presidente y su esposa. Era muy difícil saber qué teníamos que hacer porque no recibíamos instrucciones. Entonces, eso poco a poco fue cambiando y, y después agarramos el ritmo para realizar ciertas actividades de diferente manera para predicar el Evangelio, tal cual lo es utilizar esta plataforma de Zoom. Era algo nuevo para nosotros, no la conocíamos y lo hacíamos en la misión para compartir noches de hogar con las familias del barrio, lecciones en la misión, hacíamos videos para redes sociales y todo fue un cambio muy, muy radical, pero que al fin y al cabo el Señor proveyó los medios para que se continuara su obra. Entonces yo tengo un testimonio sobre que el Señor y su evangelio se adaptan a lo que está pasando actualmente en la vida. Muchas gracias por compartirlo. Y sí, fue muy curioso. Justamente cuando nos conocimos era como después del primer mes, ¿no? Entonces fue como zona que empezamos a averiguar cómo hacer todo esto, ¿no? Y utilizar las redes y todo eso. Y fue interesante, creo que nos conectó de alguna forma a las personas, de una forma que tal vez no se podía, como solo caminando, ¿no? Por ejemplo, los grupos de Facebook, ¿no? Que había, las diferentes, muchas iglesias aparte de nosotros transmitía sus reuniones, y entonces todas esas cosas estaban pues muy a la mano, ¿no? Entonces, es interesante cómo eso, de cierta forma también puede ayudarnos a unirnos de una forma distinta. Y ahorita que comentas, ¿no? Cómo comenzaste la misión, cuando aprendes de distintos puntos de vista, la inseguridad que puede llegar, ya adelantándonos tal vez a la marca de 2 años, estás a punto de regresar. ¿Cómo es el Jared terminando la misión comparado con el que empezó? Siempre le he dicho y siempre he tenido en mente la siguiente frase, que no sé si la escuché o yo la inventé, pero es que un misionero no regresa a su casa como era antes de la misión, o regresa mejor de lo que era, o regresa peor. Entonces, nosotros decidimos qué tipo de ex misionero o misionero retornado ser. Y en el caso de nosotros, eh, creo que decidimos ser lo mejor de lo que fuimos antes de la misión. Quizás sí tenemos debilidades, tenemos
desafíos todos los días, pero la misión nos enseña a actuar de una manera en la que el Señor cree conveniente para nosotros. Entonces, antes de la misión, este, siento que era un poco inmaduro espiritualmente y también temporalmente. Llegando de la misión tuve que enfrentarme a trabajar. Antes de la misión no había tenido ningún trabajo, no había trabajado absolutamente para nada. E incluso suena gracioso, pero mis papás cuando íbamos a los tacos me pedían la orden a mí. Y cuando llegué a la misión, pues yo estaba solo, ¿no? No estaban mis papás. Entonces yo tuve que tomar esa iniciativa. Por eso era un poco retraído antes de la misión. Y ahora, después de la misión, tengo que ser proactivo. Tengo que tomar iniciativa para ciertas cosas, incluso para las más pequeñas. Y ahora más porque ya tengo a mi familia. Entonces, no puedo quedarme callado o sin hacer nada porque ahora se me necesita, ahora lo necesito hacer. Entonces, sí hubo un cambio muy marcado de lo que era antes de la misión a lo que soy ahora. Claro, y me imagino, ¿no? Porque, por ejemplo, y yo siempre he dicho que esto sucede cuando pasas de un lado al otro, que, por ejemplo, ¿no? En sexto de primaria tienes 11 y eres el gigante de la escuela y tienes a todos admirándote y todo, y eres tan maduro y todo eso, y pasas a primero de secundaria y te conviertes en el chavito, en el más pequeño y con el que tiene menos experiencia. Igual llegas a tercero de secundaria y eres el que más se la sabe, pero llegas a primero y regresas a cero y parece que así pasa, y en especial en la misión, pues digo, depende de dónde estés en México, pero incluso narcos te respetan, ¿no? Y dicen, ah, ellos ni los toquen, ¿no? Eh, También, pues, hablas con la gente y por primera vez como no te hablan como el chavito, te hablan como una persona, ¿no? Tienes oportunidad de ayudarles, ayudar con bodas, ¿no? En el civil, ayudarles a obtener un testimonio. Y como esto es muy grande, ¿no? Y muy especial. Y pasar de este tipo de servicio a el chico, jovencito Haas, el más pequeño de los Haas, que le dicen joven y le dicen, a ver si te puedes estudiar. Como que ese cambio puede parecer un poco drástico. Y pues mi pregunta es, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo llegaste? ¿Había expectativas? ¿Tenías metas? ¿Sentías que era mucho? ¿Se esperaba mucho de ti? ¿Cómo fue ese proceso al regresar? Bueno, me pongo a recordar y mi primera meta cuando llegué a casa era encontrar trabajo, porque sin trabajo no iba a poder hacer absolutamente nada. Me acuerdo que estaba en mi casa, duré como 2 semanas sin un trabajo y me acuerdo que estaba en mi casa y yo le decía a mi mamá que me pusiera a hacer algo. No sé si le pasa a todos, los retornados o los primeros hijos que regresan de la misión, que mi mamá quería hacer todo por mí y yo me quedaba sentado sin hacer nada. O sea, me servía de comer, ella hacer qué hacer, y lo único que yo hacía era levantarme y tender mi cama. Era todo lo que hacía y mi mamá quería hacer todo por mí. Entonces yo sentí que me sentía que no estaba progresando. Y también me acuerdo que el primer día que llegué a casa, mi obispo, su esposa y un hermano, creo que era el presidente de Crown Elders, vinieron a visitarme, fueron a visitarme a la casa de mis papás y me dijeron específicamente que tenía que casarme para continuar progresando, porque si continuaba soltero, por mucho tiempo no iba a haber un progreso. Entonces yo necesitaba casarme para continuar con mi progreso después de la misión. Entonces yo me puse eso en la cabeza. Siempre fue mi meta sellarme en un templo, pero cuando llegué de la misión fue algo así como una respuesta de que tenía que buscarlo, porque yo sabía que si no me casaba, yo no sé qué sería de mí ahorita si estuviera soltero, no sé si estuviera activo, no sé si hubiera progresado, no sé si estuviera ya en una carrera. Actualmente estoy estudiando, pero siento que no hubiera aprendido muchas cosas si no hubiera tomado la decisión de casarme. Entonces, esa siempre fue mi principal meta, casarme. Y por ejemplo, justo en esta parte, eh, pues es un tema un poquito, no sé si la palabra controversial quepa, pero pues sí, ¿no? Por ejemplo,
La idea de casarse joven de por sí, pues es vista media curiosa, ¿no? En la gente en general, ¿no? Por ejemplo, mi tía me comentó que pues igual ella se casó joven con mi tío y que le preguntaban si se había casado porque estaba embarazada, ¿no? Entonces siempre esa era la idea, ¿no? De que si te casas joven es porque la regaste o porque no tienes sentido de la vida y pues parece que la enseñanza en la iglesia es todo lo contrario. Eh, ¿tú qué piensas en este aspecto? ¿Piensas que la enseñanza o la invitación a buscar el matrimonio pues a una edad joven, después de regresar de la misión, crees que que es mucha presión? ¿Crees que es una expectativa irrealista? ¿Crees que es bueno? ¿Qué piensas, en especial ahorita que ya has estado casado? Bueno, creo que es una respuesta que tiene que ser muy prudente y cuidadosa para contestar porque muchos somos sensibles, ¿no? A esta respuesta. Pero personalmente, desde mi punto de vista, eh, creo que casarse antes que cualquier otra cosa, antes que lograr una carrera o conseguir un buen empleo, creo que es lo primordial. Hay una charla, CAS, un cara a cara con Elder Holland y otros líderes de la iglesia en general, donde el presidente Holland aconseja a los jóvenes a que no se esperen a tener un buen carro, no se esperen a tener una casa, no se esperen a tener un buen trabajo y no se esperen a tener una carrera completada. Entonces, yo puse esa lista de cosas que el presidente Holland había dicho y lo tomé como una promesa profética, de que si yo no me esperaba a tener estas cosas y me casaba, yo iba a progresar. Después de la misión, yo tuve, creo que como 4 trabajos. Comencé como intendente en la capilla, limpiaba las sillas, limpiaba la capilla, me movía de un lado a otro con unos contratistas que trabajan para la iglesia, para limpiarla, y yo trabajaba en eso. Después, el hermano con el que trabajaba yo perdió, bueno, no perdió, sino que más bien se fue a otro estado a trabajar y yo no podía salir. Entonces, yo me quedé. Después de ese tiempo, tomé un curso de inglés intensivo y me metí a trabajar en un call center en español. Era en español y después me metí a trabajar en un almacén como almacenista, cargando cosas pesadas y poco a poco fue gradual el progreso. Cuando fuimos novios o cuando estábamos saliendo mi esposa y yo, mi esposa pagaba todo, yo no tenía trabajo. Ella pagaba los tacos, pagaba las invitaciones, el helado, ella pagaba absolutamente todo para nosotros. Entonces, cuando ya conseguí trabajo, ya nos repartíamos las cosas entre los dos. Y fue gradual porque fui ganando poco a poco un poco más de ingreso. Iba aumentando mi ingreso conforme iba pasando en diferentes trabajos. Pero todo fue gradual y me di cuenta de que fue porque era cuando más lo necesitábamos. Cuando me casé, encontré el trabajo en el que estoy ahora. No es como la gran cosa, pero es un trabajo que nos ayuda a que mi esposa pueda cuidar a nuestro bebé en casa y yo pueda trabajar. Entonces, recuerdo que, después de la misión, yo ayuné y oré específicamente por un trabajo que fuera de lunes a viernes y que no fueran más de 9 horas a la semana, más de 9 horas al día. Y entonces no lo conseguí en ese momento, pero después eh, se me pidió servir en el templo como obrero y lo acepté. Después de eso vinieron bendiciones y siento yo que el Señor requería un poco más de esfuerzo espiritual para poder cumplir esa promesa, no solamente con el ayuno o con la oración, era con estudio de las escrituras, era con asistir al instituto, era con servirle en el templo quizá, un llamamiento, y así el Señor me iba a poder bendecir. El Señor requiere de nuestro esfuerzo. Entonces, eh, regresando principalmente al tema del matrimonio,
y viéndolo desde mi perspectiva que ya conté ahorita, yo no me esperaría a tener estas cosas, pero también estoy de acuerdo en que todo tiene su tiempo y el que busca encuentra, como dicen las escrituras. Muchos de nosotros quizá buscamos en nuestro barrio a la persona con la que queremos casarnos, pero quizá está dentro de la estaca, o quizá no está dentro de la estaca y está en otro estado, o quizá no está en otro estado, pero está en otro país. Pero no hay una sola persona con la que podamos casarnos, sino que tenemos muchas oportunidades para encontrar a la mujer o al hombre, en el caso de las mujeres, con el que podemos llegar a formar una familia eterna. Entonces, sí tenemos que tener paciencia, pero también tenemos que tener esperanza de que nuestro esfuerzo por encontrar a nuestra pareja eterna vaya a ser, vaya a hacerse realidad por medio de nuestros hechos y nuestro esfuerzo por obedecer al Señor. Perfecto, gracias, Jared, gracias por compartirle. Creo que es muy valioso poder escuchar nuestras experiencias y lo que hemos pasado y en especial con estos temas, ¿no? Que pueden ser, eh, bueno, no controversiales, pero sí pueden causar duda de si hacerlo o no, de si es necesario o no, y de prioridades, ¿no? Cuando regresamos a casa, están la oportunidad de una carrera universitaria, está la oportunidad de trabajar, está la oportunidad de casarnos, está la oportunidad de quedarnos a vivir con nuestros padres o familiares, o mudarnos, vivir solos, o vivir como con compañeros de cuartos. Hay muchas posibilidades, tantas cosas que hacer, y parece que al querer intentar hacerlas, terminamos sin hacerlas, ninguna, ¿no? Y entonces pues hay muchas cosas que pueden salir al regresar, la inseguridad de en qué quiero convertirme como una persona, no en el aspecto laboral, en el aspecto académico, en el aspecto personal. Y entonces viene como como mini, no sé si crisis de identidad, pero este mini deseo de hacer las cosas bien. Entonces, para alguien que tenga esas preguntas, en especial algún misionero o misionera retornado, ¿tú qué consejo darías de cómo uno puede sentir paz cuando estas cosas pueden abrumar? Creo que lo principal es establecer prioridades. Yo hice una lista de prioridades. Mi prioridad, la primera en la lista era casarme. Después venía estudiar. Después venía, no, primero era casarme, después tener un bebé, después estudiar y después, tener un carro y después terminar una carrera. Entonces yo establecí prioridades y solamente me enfoqué en una primero. Y para poder cumplir nuestras metas en la misión, aprendemos a que tenemos que tener metas y planes. Entonces, eso nos ayuda también después de la misión. Tenemos metas. ¿Cuál es nuestra principal meta? La primera para mí era casarme y también tenía planes para lograrlo. Tenía que salir con personas, tenía que encontrar un trabajo para invitarla a salir, no sé, diferentes planes, ¿no? Para poder estudiar, tenía el plan de no sé, de prepararme para estudiar, porque también es un desafío después de la misión. Honestamente, yo era muy bueno antes de la misión era muy bueno en matemáticas y después de la misión soy pésimo, las odio ahora. Entonces, me tuve que preparar para estudiar nuevamente. Entonces, mi, mi consejo es que no se presionen, que primero hagan una lista de metas y abajo de esas mismas metas establezcan planes y que cada día se esfuercen por hacer planes para lograr una sola meta, no todas al mismo tiempo. Como dijo el Elder Bednar, no existe el balance, no existe un balance, entonces tenemos que empezar por algo, por una cosa. El Elder Uchtdorf también enseñó que cuando nosotros nos estamos enfrentando a nuestras debilidades, nos tenemos que enfrentar una a la vez, no todas al mismo tiempo.
Es igual cuando nosotros queremos buscar algo, una a la vez, y así podemos lograrlo. De esa manera yo no me sentí presionado para poder alcanzar las metas. Y muchas veces pasa eso con los retornados. Y después de haber hecho todo eso, se cansan y dejan de hacerlo. Dejan de asistir a la iglesia, dejan de orar, dejan de estudiar las escrituras, cuando todo eso tiene mucho que ver con las metas que nosotros nos estamos esforzando por alcanzar, porque el Señor tiene gran parte en nuestros planes, como en la misión. Sin el Señor quizá no hubiéramos encontrado a esa persona que logró bautizarse junto con su familia. Entonces, después de la misión funciona igual. Sin el Señor no podemos lograrlo. Entonces, eh, así en general o en pocas palabras, establecer prioridades y planes. Ese es mi consejo. Perfecto. Muchas gracias, Aret. Y pues ahorita, de igual forma, ahora pensemos un poquito, pues del lado contrario, ¿no? Vimos un poquito de cómo es para misioneros retornados o misioneras retornados. Y ahora, del otro lado, puede que yo sea el papá o la mamá, o el hermano, o el obispo, o el vecino, o lo que sea de un nuevo misionero retornado. ¿Tú qué consejo darías de cómo poder apoyarle de mejor manera? Bueno, creo que yo no creo. Yo he aprendido de mis líderes, de mis obispos que he tenido, porque han sido, después de la misión, fueron dos en mi barrio y ahorita que me cambié de barrio al de mi esposa, son tres. De ellos tres he aprendido a escuchar y no a criticar o juzgar, sino a escuchar primeramente. Entonces, creo que lo que necesita un ex misionero o un misionero retornado después de la misión es, es ser escuchado, porque es muy difícil salir de la misión cuando estás en una burbuja espiritual, sientes el espíritu fuertemente todos los días, estudia las escrituras, oras y ayunas. Después de la misión ya no va a ser lo mismo, porque vas a tener menos tiempo para realizar estas actividades, pero no es imposible hacerlas. Entonces, cuando sentimos ese cambio espiritual, como que disminuye nuestra capacidad espiritual, necesitamos ser escuchados para poder progresar. Los líderes son una parte muy importante y los padres también son una parte muy importante para los retornados. Me acuerdo que el presidente García mencionó, si no me equivoco, en, nuestro último día de en mi generación, cuando ya veníamos para nuestra casa, él mencionó que a veces los papás o las familias creen que el misionero retornado llega para fortalecer, pero no es así. Es que la familia tiene que fortalecer al exmisionero, porque es muy difícil ese cambio espiritual. Entonces, escuchar es el mejor atributo que podemos o que los líderes y padres pueden hacer cuando un misionero retornado regresa a casa. Muchas gracias, Jared. Y creo que es interesante, e importante, ¿no? Digo, ahorita también nosotros estamos de este lado y en algún punto nos tocará, ¿no? Y igual en algún punto también como papás, después, ¿no? Pero, pero va a ser es interesante poder entender nuestra experiencia y utilizar la experiencia personal para ayudar a otros también. Y para concluir esta reunión, esta última pregunta es una que le hago a casi todos nuestros invitados y tiene que ver con el tema del canal, ¿no? Que es Viajes de Fe y de que cada uno de nosotros, por nuestras propias razones, hemos escogido el camino en el que estamos. Entonces, mi última pregunta para ti es, ¿por qué crees en la iglesia? ¿Por qué es algo en lo que tienes fe, en algo en lo que estás activo? ¿Qué te ha inspirado a ser firme en tus creencias? Hace unos meses me ponía a pensar en esta pregunta. ¿Qué sería de mí sin el Evangelio? ¿Qué sería de mí si no fuera la iglesia? Quizá no tomé las mejores decisiones
antes de servir una misión, cuando era muy joven, cuando tenía 14 años, entre los 12 y 14 años no tomé las mejores decisiones y creo que sin el Evangelio yo no hubiera podido salir de ese hoyo. Para mí la iglesia y el Evangelio son todo. Mi día favorito de la semana es el domingo. Lo disfruto bastante porque voy a la capilla, voy a la iglesia, es el día más espiritual de la semana para mí. Sí, leo las escrituras, hago oración con mi familia, pero los días más espirituales y más fortalecedores para mí son los jueves, que sirvo como obrero en el templo, y los domingos. Entonces, actualmente no estoy yendo al templo porque pues, mi esposa y yo estamos cuidando a nuestro bebé, pero pronto vamos a regresar a la actividad como obreros. Entonces, eh, para mí la iglesia lo es todo. Y la mayor forma de poder agradecerle al Señor es servirle. Y si estoy fuera de la iglesia, no le puedo servir y no le puedo agradecer por todo lo que me ha dado, porque desde mi juventud, desde mi infancia, y en estos momentos el Señor ha sido primordial en mi vida, ha sido la base de todo esto, y sin Él no lo hubiera podido lograr. Entonces, yo sé que la iglesia de Jesucristo es verdadera, yo sé que el Evangelio edifica a las familias y edifica la vida personal. Ha edificado la mía y estoy tan agradecido con el Señor por esto. Y y pues sí, más que nada eso. La iglesia o el evangelio para mí lo es todo en la vida. Muchas gracias por compartirlo, Jared. Y gracias por el tiempo que has tomado para poder tener esta pequeña conversación. Ha sido interesante y estoy seguro que va a ayudar a muchos que la escuchen. Así que muchas gracias. Y antes de concluir, ¿tienes alguna otra cosa que quisieras agregar? ¿Un comercial para algo? Lo que tú quieras. Pues solamente agradecerte y recordarle a todos los que te conocen y a los que no te conocen mencionarles que eres un joven admirable, eres alguien admirable desde que llegaste a la zona en la que estábamos en Mexicali. Fuiste parte importante en la creatividad para poder compartir el evangelio en redes sociales. Entonces estoy muy, muy contento, muy orgulloso de ti por lo que has logrado hasta ahora, por este podcast, porque no muchos se atreven a hacerlo. Muchos tienen ganas, pero muy pocos lo hacen. Eh, este podcast que tú has creado, la verdad es que edifica la vida de las personas y estoy seguro de que va a llegar a muchos y lo vamos a compartir sin duda. Muchas gracias por lo que has compartido en anteriores videos, que también es edificante y retroalimenta nuestro conocimiento del Evangelio y más que nada eso. Muchas gracias por la invitación, amigo. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Eres muy amable y lo aprecio mucho, de verdad. Y pues a cada uno de ustedes, de igual forma, gracias por ver este episodio de Viajes de Fe. Y si les gusta, le pueden dar me gusta, se pueden suscribir al canal de YouTube, pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, escucharnos en Spotify. Y recuerden que al final el propósito de todo esto es que el viaje de fe de cada uno sea más informado.